¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Placer esta mañana fría de agosto, Último sábado de agosto para estudiar la palabra de Dios. Hoy hablaremos de uno de los pasajes peor entendidos de la Biblia. No sé si es el peor o uno de los que más malentendidos están, no nada más en el ambiente eclesiástico, sino en la sociedad. Porque a pesar de que muchísimas personas no asisten a una iglesia o no tienen la perspectiva de la creencia en Dios, sí tienen, sí conocen quizás de manera vaga esta historia que vamos a estudiar y son muy buenos para criticar, por cierto, y para malinterpretar todavía más. Pero aún nosotros como creyentes, cuando nos acercamos a Génesis 3, a veces bastaría con leer con atención qué es lo que Dios está tratando de decirnos en estos pasajes. Pero la implicación que tiene es aún mucho mayor para hombres, mujeres, niños, para el propio Dios. La propia comprensión del Padre Celestial está inmersa ahí. Génesis 3 me llevaría a mí una semana. De hecho, yo tengo una semana de oración basada únicamente en lo que hoy voy a resumir de manera muy apretada, porque tiene consecuencias muy importantes. Así que vamos a empezar abriendo las escrituras en el libro de Génesis, el capítulo 3. Hoy estoy usando una Reina Valera del 95. Usted puede usar la versión que quiera. La gente que nos está viendo en internet también pueden utilizar las versiones que gusten, pero es importante que abramos las escrituras. Y hay que empezar diciendo que Dios creó seres libres de pecado. En 6 ocasiones dice la Biblia que todo lo que Dios había creado era bueno, incluyendo el sexo. El sexo no es consecuencia de pecado. El sexo es antes de la entrada del pecado. Después se va a modificar. Tampoco el ser humano, tampoco la mujer es consecuencia del pecado. Tampoco el trabajo es consecuencia del pecado. Antes del pecado es todo eso. Y mis queridos presentes, en 6 ocasiones, en los idiomas bíblicos, la repetición es una forma de establecer el énfasis. En el castellano se ve bastante mal en un texto que usted repite y repite, se le llama pleonasmo y revela pobreza de lenguaje. Pero en el hebreo es énfasis, se hace con toda la intención que prestes atención. Todo lo que Dios creó era bueno. Nada estaba de más en la creación. Adán y Eva no tenían una naturaleza corrompida al ser creados por Dios. Además, desde el principio, Dios le dio la capacidad de elegir libremente, libremente. Porque no puede haber libertad sin la posibilidad de equivocarse. Y no puede haber felicidad si no hay libertad. Dios no era un tirano que estuviera detrás de ellos esperando que se equivocaran, no. Pero ellos tenían que tener libertad en el huerto del Edén. Y entonces dice la palabra de Dios que Él crea una pareja, seres humanos, hombre y mujer. Hoy está muy debatido ese punto, pero ¿sabe usted dónde encuentra la razón de ser del varón y la hembra? En la Biblia. En la Biblia. Ahí es donde aparece. No, pues, ¿qué es lo que somos? Ya no sabemos ni qué es lo que somos. Abra las escrituras. Abra las escrituras. ¿Para qué los creó? Para que tuvieran una estrecha comunión con Dios. Porque el ser humano, y eso es lo que significa la palabra Adam en hebreo. Adam
significa humanidad, seres humanos, y es un plural. Ish es la palabra que se refiere al varón. Isha es la mujer, varona. Así que Él crea a los dos para que tengan una estrecha relación con Dios, porque los seres humanos son un proyecto que no está terminado. Y hay que continuar ese crecimiento, hay que continuar ese desarrollo a partir de la relación con Dios. ¿Para qué los crió? Para que fueran dependientes de Él, como el niño a los padres. ¿Para qué los creó? Para que cultivaran la presencia divina en sus vidas, para que aprendieran a vivir. No estaban terminados. Y entonces dice la Biblia en Génesis 2, 16 al 17, y esta parte la leo en la Nueva Biblia de las Américas, se la recomiendo muchísimo, entre las versiones que hay en castellano. Esta es muy buena. Si usted quiere comparar versiones de las Escrituras, de las más recientes que ha salido, de la Reina Valera es 2020, pero esta Nueva Biblia de las Américas es muy interesante. Dice, el Señor ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Aquí hay un mundo de implicaciones. Yo me pasaría todo el sermón basado en este versículo. Le dice Dios, tú puedes comer de todo. Solo hay un árbol que no puedes tocar. Respétalo. Pero cuando viene la serpiente, ¿se acuerdan cómo le dice? Así que no puedes comer de ningún árbol. ¿Se ve cómo le cambia las palabras? Satanás le hace creer al cristiano. Es que si tú vas a la iglesia no vas a poder comer nada. Si tú vas a la iglesia no te vas a poder divertir en ningún lado. Si tú eres creyente no vas a poder hacer nada. Mentira. Dios ha dicho, solo de eso no te pertenece. Solo un día a la semana. Solo este alimento. Pero Satanás nos hace creer que ser creyentes es estar en desventaja. Que ser creyentes es perder. Y Dios le dice claramente, puedes disfrutar tu vida. Puedes disfrutar de todo lo que yo he creado para ti. Pero hay un árbol en el centro de la tierra, en el conocimiento del bien y del mal. Ese no es tuyo. La libertad tiene límites. La misma libertad. ¿Puedo hacer lo que quiera? No. No, Señor. Dios te marca los límites. Su palabra te marca los límites. ¿Para qué? Para que disfrutes de las libertades. ¿Le puedo meter al coche a 160? Cálmate. Cálmate. Yo ya lo he hecho, pues. Espero que no regreses en pedacitos un día. Cálmate. Pero es que el coche y el asfalto y las ruedas que trae el coche están garantizadas que corren a esa velocidad, a 200. Un coche que va a 200 necesita ruedas especiales. Deja de andar de loco. Hay asfalto especial para correr a alta velocidad. En Alemania yo conocí la Autobahn. La Autobahn no tiene límite de velocidad. Tú puedes correr ahí a lo que te dé la gana. Pero el asfalto no tiene nada que ver con la México-Acapulco, por ejemplo. Pero ahí ve uno cada loco que va volando. Pero mis queridos presentes, la libertad necesita límites para que no se pierda. Y Dios le dijo, hay todo para ustedes, pero hay una cosa que no van a tocar. De todo árbol podrás comer. Eres libre. Pero para disfrutar la libertad que el Señor nos ha dado a los seres humanos, debemos aceptar que la libertad también tiene límites. Que esto no es libertinaje. Por eso les puso una restricción
del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese no vas a tocar. Ese no vas a tocar. Pero entonces, allí en el huerto de Edén, ahí en el árbol del conocimiento del bien y del mal, está un ser muy astuto. La serpiente, la Biblia dice, la serpiente la llama. Nahash es en hebreo serpiente. El libre albedrío conlleva la posibilidad de equivocar. ¿Se podían equivocar? Sí, sí se podían equivocar. ¿Se pueden equivocar nuestros hijos? Claro que se pueden equivocar. Y entonces aparece la serpiente, astuta, dice la Biblia, era astuta. Y es un ser fuera de lo común, un ser hermoso. No vaya a pensar usted que era bastante feo y terrorífico como es lo que es hoy. A mí me ha tocado hasta tocar alguna serpiente en un museo, en un zoológico, perdón. Pero además la serpiente habla, algo fuera de lo común, algo fuera de lo común. Y dice la Escritura que la serpiente, incluso dice Ellen White ahí en Patriarcas y Profetas, que quizá tenía alitas y hacía cosas fuera de lo común. Se dirige a la mujer. ¿Por qué anda la mujer ahí? Pues no sabemos. La mujer es curiosa, le llaman la atención muchas cosas, ¿no? Cuando uno va a la tienda, ve el 75% es producto para mujer. Allá un 25%, unas garritas para varón. Y ella le llama la atención. El árbol se acerca. ¿Por qué se acerca? No sabemos. Podemos especular mil cosas, pero ella sabe que Dios ha ordenado a la pareja lo que Dios ha ordenado en relación con no comer del árbol. Por eso abre un diálogo la serpiente cuestionando. Imagínense lo que piensa la serpiente cuando ve a la mujer que está lejos y se acerca. Dice, esta es mi oportunidad. Yo no sé si la serpiente vuela o hace escándalo y medio para llamar la atención de la chica. El caso es que la chica se va acercando cada vez más. Dios le ha dicho, no, ahí no, y ahí va. Porque los sentidos humanos se dejan impactar, se dejan impresionar. Los sentidos están para que sea atraído por estímulos. El ser humano es impactado por los estímulos. No sabemos si la serpiente cantó, no sabemos si la serpiente le montó un espectáculo, no lo sabemos. El caso es que ella se acercó, porque ese ser, esa figura era sumamente atractiva. Este es el primer diálogo que hay sobre Dios. Ellos van a hablar acerca de Dios. Es el primer diálogo, si lo quiere usted pensar así, sobre teología. Vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar sobre Dios. Y ella trata de defender a Dios. Es un error gravísimo que cometen muchos. Se ponen a defender a Dios, a veces con quien no deben. Y ella intenta defender a Dios, pero no lo cita mal. Lo defiende de manera incorrecta y se mete en problemas con alguien mucho más astuto que ella. Y al principio, en vez de llamarlo por el tetragramatón, estas cosas no se notan en español, pero yo lo estoy subrayando para que usted esté enterado, le llama con otro nombre, Elohim. El primer nombre que aparece ahí, en vez de el nombre personal, el tetragramatón de Yahvé, le dice Elohim. En segundo lugar, la serpiente se da cuenta que ella está titubeando. En español sí se alcanza a ver, ahorita lo vamos a mirar, que ella titubea, que ella está dudando desde el principio. Y la serpiente se lanza con todo sobre ella para sembrar la duda sobre el carácter de Dios y apelar al egoísmo humano. Es que Dios no es lo que tú piensas. Es que tú puedes ser como Dios. A todos los padres en algún momento los hijos nos cuestionan sobre Dios. Los hijos dicen, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello?
Es que yo no creo que Dios sea esto. Y empieza, porque es la señal de que el chico está empezando a cuestionar. Y eso no es malo. Pero en este caso, Eva está dudando de Dios. Y cuando empieza a hablar, se observa el trastabilleo, se observa la duda, se observa que no está segura de lo que está diciendo. Por lo menos en 4 momentos cita mal la palabra de Dios y le cambia. ¿Te gusta a ti leer la palabra de Dios? Cuando la citas correctamente. Por ejemplo, cuando la serpiente le dice, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? En vez de enfatizar la libertad que tienen de comer todo árbol del huerto, ella menciona, del fruto de los árboles del huerto, ¿podemos qué cosa? Comer. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó decir? Todos los árboles. Ya está dudando. Está nerviosa. En vez de hablar acerca de la naturaleza del árbol prohibido, claramente se le dijo el árbol del conocimiento del bien y del mal, ella señala la localización geográfica. El árbol que está en medio del huerto. Ya no dice del conocimiento del bien y del mal. Y además le agrega palabras a la orden divina. Es que Dios dijo, no comerán de él ni lo tocarán. No dijo eso. Aquí ya hay una interpretación. Y eso le da ventaja a la serpiente. Cuando tú citas mal las escrituras, te estás metiendo en un problema. Cuando tú dices, lo que la Biblia diga yo haré, pero la estás citando mal. Y cuando tú le agregas a las escrituras, en la interpretación se le llama eisegesis. Cuando estudiamos la Biblia y extraemos información de las escrituras, le llamamos exégesis. Pero cuando le metemos a la Biblia lo que uno piensa, se le llama eisegesis. Y ese es un abuso de las escrituras. Es decir, la estamos manipulando para que diga lo que uno piensa. Y ella le agrega, no lo tocarán, no lo van a comer, ni tocarlo. ¿Cómo puedo comerlo si no lo tocó? Y en cuarto lugar, modifica ligeramente las palabras de Dios. Cambia un tajante, ciertamente morirán. En hebreo eso es muy fuerte, porque en hebreo existe la forma intensiva. Es muy tajante. Ciertamente, de seguro, sin duda, van a morir. Y ella le pone un subjuntivo para que no mueran. Es decir, a lo mejor se mueren. La serpiente la tiene en la mano. No está segura de la palabra de Dios. Ya la modificó. La serpiente la pone nerviosa y entonces le lanza 4 mentiras directas. Directas. La serpiente le dice, la verdad es que, ¿qué cosa? No morirás. La muerte no existe. Esa es la base del espiritismo, de la brujería, de la hechicería. Eso no es cierto. Dios te está engañando. La muerte no existe. Segundo lugar, le dice, al contrario, cuando tú desobedezcas a Dios, vas a ser más inteligente. ¿Cómo me decían a mí eso en la universidad? Los que creen en Dios son unos fanáticos. La fe es para mentes débiles. Al contrario, los incrédulos, los libres pensadores, somos más inteligentes. Así dice el diablo. Se te van a abrir los ojos. Vas a ser más inteligente. Esa es una patraña. ¿Y dónde sacaron eso? No, es que si somos incrédulos, la incredulidad no tiene nada que ver con la inteligencia. Pero hay gente que se lo cree. Hay gente que se lo cree. Además, seréis como dioses. Ese es el gran anhelo que tiene el ser humano. Los seres humanos
nacimos para creer, nacimos para adorar, nacimos para exaltar a otro llamado Dios. Así nos hizo el Padre Celestial, con la necesidad de culto. Cuando no alabamos al Señor, buscamos algo. Mire que yo esto que voy a decir lo digo con mucho respeto, porque sé que más que uno le va a tocar el ala. Esto que pasó a estos días en la Ciudad de México, con esta chica Taylor Swift, y la forma, yo no cuestiono que a ti te guste una canción de ella, no me fastidies, no estoy diciendo eso, pero la forma cúltica, como se abalanza. Algunos jóvenes, discúlpeme, pero yo no conozco ninguna canción de esta chica, yo sé que me estoy haciendo mayor, ya es la prueba. ¿Cuántas canciones conoces ya? Ninguna. Pero que es una gran autora, pues no sé. Dije, no he oído nada. Se ve que ya me estoy haciendo mayor, lo reconozco. Pero las formas en las que la gente busca el culto, formas de adoración. Una cosa es que te guste una canción y otra cosa es que lo hagas un icono en tu vida. O el fútbol. Pues no sé, es decir, cuando tú expresas y revelas una forma de adoración, ahí está la mentira satánica. Seréis como dioses. Es que lo dijo fulano. ¿Y? Uno de los grandes maestros que yo tuve en la universidad, hoy anda ahí saliendo en la tele, diciendo cosas. Cuando yo estaba en la escuela, lo que él dijera era ley de Media y Persia en la Facultad de Filosofía. No es así. Porque en todos los ámbitos del conocimiento, en el espectáculo, en la academia, en el deporte, no podemos convertir a los seres humanos en deidades. Menos en la política. No podemos convertir a los seres humanos en deidades. Pero ese es el anhelo que tiene el ser humano. Ser como Dios. Ser como dioses. Ustedes van a ser como dioses, van a ser brillantes, merecen el culto. Todo lo que implica eso. Hay un libro buenísimo de este señor, y ya se me olvidó cómo se llama. El libro se llama justamente Seréis como dioses. Fue el que escribió el arte de amar. ¿Cómo se llama? Por ahí lo dijeron. Eric Fromm, un psicólogo buenísimo. Lea ese libro. Seréis como dioses. Es un análisis sobre el tema psicológico de este versículo, para que vea que no estamos tan fuera de base. Y luego le dice, conocedores del bien y del mal. Van a conocer el bien y el mal. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de embarrarnos de lodo para saber que el barro no es bueno? No es que hay que embarrarse. ¿Para qué te embarras? Es que si no lo has probado, no me importa probarlo, no me interesa. Los vendedores de drogas te dicen, ¿cómo es que dices que es malo si no lo has probado? No necesito probar las drogas, Vas a ver que son la ruina. Cuidado. No hace falta. Mis queridos hermanos, dice la Biblia que a los ojos de Eva, fíjense cómo Eva va avanzando, así es la naturaleza del mal. Eva va avanzando y dice la Escritura que ella avanza fíjense, dice la Biblia, vio que el árbol era bueno para comer y después, ¿qué más? Agradable a los ojos. La frase es más fuerte. Y luego, deseable. Esa frase es mucho más fuerte. Así es el pecado. Así es el mal. Te envuelve. Te seduce. Ella solo se concentra en el fruto e ignora las consecuencias. Así es el adulterio. Así es la fornicación. Solo se concentra en el gusto, en el sabor, en el deseo,
en la satisfacción del apetito, del momento. No piensa en las consecuencias. Así es la deshonestidad. Solo se concentra en el momento, no se pone a pensar en la ruina que le va a traer, ni en la tragedia que va a traer un acto deshonesto. No se pone a pensar en todo lo que conlleva. Porque dice, mira, qué bien se ve, qué agradable, qué deseable, qué apetecible, es tuyo. Y en ese momento viene la tragedia. Hay una cantidad de consecuencias del pecado que son alucinantes. Voy a ir rápido porque me quiero centrar en una particularmente. Adán y Eva comenzaron a percibir la realidad de la vida de manera diferente después de perder la inocencia. Ya no vieron las cosas iguales. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dice, se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. ¿Y ahora qué pasa? Algo cambió en la cabeza. Empezaron a percibir la realidad de manera distinta. Hasta el día de hoy, nosotros, como seres humanos, percibimos la realidad mal. Hasta el día de hoy, no somos confiables, porque nuestra percepción está contaminada por el pecado. Por eso mejor confiar en la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre y perverso. Por eso la percepción humana no basta. Tuvieron miedo de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces tu hijo te ha tenido miedo? O tu hija te ha tenido miedo. Llega el papá y le da miedo. Hay algo no está bien. Pero cuando una persona me dice, es que me da miedo bautizarme, algo no está bien. Es que me da miedo ir a la iglesia. No puede ser esto. No puede ser. Cuando Adán dijo, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Miedo de Dios? No es posible. Es la figura más segura que hay en este mundo. El ser más seguro en el universo. Y tú me dices que te da miedo. ¿Sabes que esa es una consecuencia del mal? Lo estamos confundiendo con el diablo. No tengas miedo de venir a la iglesia. No tengas miedo de entregarte a Dios. Tienes que aprender a superar ese miedo que no nace de su palabra, sino fue una consecuencia del pecado. Dice la Biblia que Adán y Eva se culparon mutuamente por su fracaso y se rompió la confianza. La mujer que me diste, ella es la culpable. Y Eva dice, no, la serpiente. Se rompió la relación de confianza en el matrimonio y en Dios. Llegó la muerte a este mundo. No murieron en el momento, pero a partir de ese día fueron mortales. Fueron mortales. Se van a vivir un tiempo nada más, pero no siempre. Y ocasionaría que el parto, en el caso de las damas, fue una experiencia dolorosa. Vas a tener a tus hijos con mucho dolor. Dicen que el dolor del parto es el umbral del dolor humano, ¿eh? Los hombres con un martillazo ya estamos de llorones, pero las mujeres saben lo que es el dolor. Número 6, haría del matrimonio, escúcheme bien esto, haría del matrimonio un lugar de lucha por el dominio y la supremacía, en vez de un espacio de una relación de amor, cuidado e intimidad entre compañeros heterosexuales. El matrimonio en muchos lugares, incluso algunos creyentes, es una pugna de poder, consecuencia de pecado. Es que aquí manda la mujer, aquí manda el hombre. ¿Y qué dice el hombre? Aquí mando yo, la última palabra la digo yo. ¿Y cuál es la última palabra? Lo que diga mi mujer, mi hermano. Es más serio de lo que se imagina. Pero eso es una consecuencia de pecado. Una familia donde hay pugnas por el poder y el dominio es una consecuencia del mal.
Es que mi esposo no me obedece. ¿Por qué te va a obedecer ni que fuera tu perrito? Cálmate, hermana. Es que mi esposa no me obedece. ¿Por qué te va a obedecer? Si tú no eres nuestra esclava. Consecuencias del pecado. Haría del trabajo una experiencia dolorosa. El trabajo es una bendición. Amén. No oí que gente dijera amén. Así que voy a volver a preguntar. El trabajo es una bendición. No es consecuencia del pecado. No es consecuencia del pecado. Y mis queridos presentes, el pecado rompería la relación con la naturaleza. Dice la Biblia, espinas y cardos crecerán. Ese es un cambio en el medio ambiente. Ese es un cambio en el entorno. Un biólogo nos puede explicar mejor toda la serie de consecuencias que tiene esa frase. Espinas y cardos crecerán. Traería violencia, dolor, odio, poligamia, entre otras. Todo se corrompió con el pecado. Todo se corrompió con el pecado. Después vendrían los tiempos de Noé en un momento terrible. El pecado enceguecería a la gente. Los llevaría a negar la condición real. Pocas personas reconocen lo que les pasa. Pocas personas dicen, sí, yo entiendo lo que me pasa. No lo entiende y no lo quiere aceptar. Y cuando uno les predica el evangelio, una de las situaciones más delicadas es que la gente reconozca la necesidad que tiene de Dios. Pero particularmente para la mujer, en este versículo, hay dos pasajes que históricamente se han usado para machacarlas. Dice Génesis 3:12, cuando Adán, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Yo soy inocente, Señor, de haber pecado. ¿La culpable quién es? Todavía se escucha. La culpable es mi mujer. La culpable es la mujer. Hay gente hoy, en pleno siglo XXI, que cree que la culpable de la entrada del pecado a este mundo son las mujeres. Hasta el día de hoy. Aunque no vengan a la iglesia, son buenos para machacar y para malinterpretar. Y hay algún sector de la iglesia que llega a creer esto también. Esa es una acusación de Adán. Pero fíjese usted que la acusación no es contra Eva, porque dice la serpiente que tú me diste. ¿A quién está acusando Adán? A Dios. ¿Para qué me das a la mujer? La culpa la tienes tú. ¿Por qué me creaste? ¿Por qué me creaste, hombre? ¿Por qué crees una mujer? Si no me hubieras dado a la mujer, todo estaría bien. La culpa la tienes tú, que no sabes crear las cosas. La culpa la tienes tú, que haces mal. Tu creación. Ahora Adán está juzgando a Dios. Y el pretexto es la mujer. Escúcheme bien. Cuando nosotros no interpretamos correctamente las escrituras, utilizamos a personas como las mujeres para atacar al propio Dios. Utilizamos a las damas para torcer la palabra de Dios y decir, el problema eres tú. Ellas son la prueba de que no haces bien las cosas. Eso es alucinante, pero todavía se oye. Segundo, cuando Dios le advierte a las damas, a la mujer, a Eva, la consecuencia del pecado. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Yo les pregunto, estas palabras, ¿qué son? ¿Son una condenación a Eva o son una advertencia de lo que el pecado traería? ¿Acaso Dios le dijo,
Es mi voluntad que el hombre se enseñoree de ti. No, es una consecuencia del pecado. Si hoy, o si a lo largo de la historia, la mujer ha sido oprimida, abusada por el varón, no es porque Dios así lo haya querido. Así no está redactada la escritura, ¿eh? Es una consecuencia del pecado. Es que la Biblia dice que los hombres debemos mandar sobre la mujer. Cálmate. Eso es una consecuencia del pecado. No es que sea la voluntad de Dios. Y todo varón que utilice la palabra de Dios para oprimir a las damas, con el cuento de que así lo dice la Escritura, está torciendo las palabras, como lo hizo Eva. Eso no dice la Biblia. Y no podemos tomar un texto que es una consecuencia del pecado como la base para organizar a nuestra sociedad. ¿Qué nos pasa? Mis queridos presentes, ¿acaso la Biblia dice que la mujer es inferior al hombre? ¿Sabe usted que en hebreo, no lo voy a poner porque no verme chocante aquí, de por sí, la cara no me ayuda, ¿no? Entonces, si usted lee en hebreo, no lo voy a hacer, y cuenta el número de palabras cuando están creando al hombre, son exactamente las mismas que se usan para crear a la mujer. Exactamente las mismas. Cuando Dios dice en la Biblia que Él le da a Adán autoridad, se refiere a los dos, porque la palabra Adán es un plural y se refiere al hombre y la mujer. Cuando se refiere específicamente a uno, se llama Ish en hebreo, Isha es la mujer. Entonces, al principio, esa división que causa el pecado no existe, mis queridos hermanos. Y más adelante, estos son unos pasajes que vamos a estudiar la próxima semana en la lección. Bueno, a partir de esta tarde. Ojalá que los lea 70 veces, como dicen los rabinos. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni hombre, ni libre, perdón. No hay hombre ni mujer. Preste mucha atención a esto. Hombre ni mujer. Solo este pasaje merece una ponencia. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. En otras palabras, el Señor está hablando de que aquellos que están bautizados en la iglesia, en el Señor, nosotros no podemos andar haciendo diferencias entre judíos y griegos, por etnias, por cuestiones sociales. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Por ese sentido de igualdad que debe existir en la iglesia. Y no por andar haciendo diferencias en el pueblo de Dios. Este pasaje se va a estudiar esta semana en la lección. Efesios 5, 21 a 24. Ojalá que usted lo lea 70 veces. Fíjese cómo dice. Algunas personas dicen, pastores, que mire lo que dice la Biblia. Y agarran la Biblia y dicen que el marido es cabeza de la mujer. Pero no leen lo que está antes ni lo que está después. Ese es un error de interpretación. El marido es cabeza de la mujer. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? ¿En qué contexto? Y la mujer se debe someter. Muy bien, ¿o no? Y eso que no estoy leyendo todo el capítulo, y no los voy a fastidiar. Y no me estoy metiendo con el idioma original, menos para machacarlo. Pero fíjese cómo empieza. Someteos. ¿Qué cosa? ¿Nada más uno a otro? ¿O los dos? Dejemos de fastidiar. Someteos unos a otros. ¿En qué? ¿A partir de qué? ¿Sobre la base de qué? ¿Sobre qué fundamento? En el temor de qué? De Dios. Amén. Hermanos, no estamos para someternos mutuamente en lo que a mí me dé la gana, sino en la palabra de Dios.
Amén. ¿Qué es lo que nos transforma? Que la mujer se tiene que someter al hombre. Cálmate. Dice la Biblia que esa sumisión es mutua y es en el temor de Dios. Luego dice, las casadas estén sujetas, el mismo verbo en griego, a sus propios maridos. ¿Cómo a quién? Pero no les encanta leer la siguiente parte. Las casadas se deben someter al Señor, a su marido. Muy bien, muy bien. Pero no les gusta la otra parte que dice, ¿cómo a quién? Como al Señor. ¿Cómo se someten las mujeres a Dios? ¿A la fuerza? ¿Cómo se bautiza la gente aquí en la iglesia? ¿A la fuerza? No. ¿Cómo nos enseñan a creer en Dios? Solo esa frase, como al Señor, merece una ponencia. ¿Qué nos pasa a los varones? ¿No podemos utilizar un versículo de las Escrituras para estarlo citando mal como Eva con la serpiente? Y luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Amén, en ese versículo. Oiga, pero lo que sigue está buenísimo. Dice, como Cristo, ¿es qué cosa? ¿Cabeza de qué cosa? ¿Acaso Jesús abusa de la iglesia? ¿Acaso Jesús la maltrata? ¿Para qué es cabeza de la mujer, de la iglesia Jesús? Uy, ese es un temazo, ¿eh? Amén. Y más adelante no lo puse aquí, pero dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo qué? ¿Son perfectas las mujeres, hermanas? Dicen que sí, algunas, aquí adelante. Bárbaro. No son perfectas. Los hombres tampoco somos perfectos. Las mujeres tienen bendiciones que los hombres no tenemos. Un día estaba yo ahí en un parque, en el Parque del Retiro en Madrid, y una señora le dijo a la otra, ¿cómo es posible que no puedas hacer dos cosas al mismo tiempo? Pareces un hombre. Dije yo, no hay respeto, ya no hay respeto. Y enfrente de mí lo dijeron. Y por más que las miraba me decían, ¿qué? Ay, Jonás, dije yo, no. Como si no fuera verdad. Es cierto, los hombres solo podemos hacer una cosa al mismo tiempo, pero bien. Amén, hermano. Las mujeres pueden hacer hasta 5, quién sabe qué tanto. No son perfectas las mujeres. ¿Es perfecta la iglesia? ¿La ama Jesús así? Así debe amar a la mujer. No es perfecta. ¿Somos perfectos los hombres, hermanas? Ahora sí dijeron, grande, ¿no? Hay que amar al varón imperfecto. Amén. Dijeron muy poquito amén. Muchas gracias. El Señor acepta al otro en la imperfección. Es lo que está tratando de decir el versículo. No está tratando de hablar de autoritarismo ni de machismo. Por favor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo se bautiza uno, hermano? ¿Por qué se bautiza uno? Por fe, por amor. Nadie debiera obligarte a bautizar. Debieran exhortarte, eso sí. Tú debes bautizarte, pero nadie tiene por qué obligar. Y menos por miedo. Que si no te bautizas, arderás en el infierno. ¿Qué pasa eso? Por favor. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sumisión en el temor de Dios, sumisión mutua. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Oiga, pero es que las mujeres en la Biblia aparecen sometidas a los varones. Pues mira lo que dice aquí. Sara, ¿has leído la historia de Sara? Aparte que la Biblia destaca la belleza de esta mujer, dice que tenía autoridad en las decisiones de la familia. Era una mujer con autoridad, respetada por los líderes y respetada por el esposo. No estaba ahí sometida nada más. Cuando le dice a su esposo, a ver, aquí se va a hacer esto con Agar. ¿El otro qué hace? Sí, mi vida. Dice, Agar. Y cuando el otro va y la regaña con Dios, ¿qué le dice Dios?
Algunas mujeres abusan de ese versículo. Haga lo que dice su mujer. Le contesta Dios. Agar, una esclava rechazada en el nivel más bajo del estrato social. Pero ¿sabes qué pasa con Agar? Habla con Dios directamente. Amén. Una mujer puede ser rechazada. Una mujer puede no ser la esposa del padre de su hijo y aún así estar muy cerca de Dios. Amén. Puede ser la rechazada por mil circunstancias. Pero mis queridos hermanos, es de las 3 mujeres en Génesis que pueden dialogar con Dios. Dios no hace acepción de personas. Rebeca decide con quién se casa. ¿Te quieres casar con este muchacho? Pues ni lo conozco, ni por internet lo he conocido. Y dice que sí. Qué maravilla. Tener la libertad para elegir la vida. Esta chica tiene libertad. No está sometida, ni está a los pies de sus propios padres. Los papás le dicen, hija, ¿tú quieres casarte? No. Cifra y Fúa, ¿se acuerdan quiénes eran? Las parteras hebreas. Dice, bueno, no me acuerdo si eran hebreas o egipcias, ahora se me fue la olla, pero el nombre no es hebreo. Cifra y Fúa a lo mejor eran egipcias. Y dice la Biblia que fueron valientes, porque el faraón dijo, apártenme a los varoncitos. Y ellas dijeron, nosotras no vamos a cometer un genocidio. Será muy el faraón, pero tenemos temor de Dios. Gente con libertad, que ni al faraón lo tienen sometido. La hija del faraón, dice Ellen White, que fue conducida por ángeles a la cesta. ¿Qué le parece? No era creyente. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede conducir a una mujer a la palabra de Dios, aunque ésta no sea creyente. Amén. Que Dios puede conducir a una persona del mundo de la política con mucho dinero, muy poderosa, a la palabra de Dios. Amén. Los ángeles la guiaron. Mi querido presente, Jocabet. En realidad, el mérito para salvar a Moisés es de su mamá, no del papá. Ni lo mencionan, nada más dicen, ay, este fue el papá, vete para allá. Pero la mujer es la que se estresa, la que hace la cesta de juncos, la que está preocupada, ¿qué vamos a hacer con el bebé? El mérito es de la madre, de formar al más grande profeta del Antiguo Testamento. Y la Biblia lo reconoce. Oiga, pero que el esposo, déjalo en paz, pero no le quites mérito a la mujer. María, la hermana de Moisés, la llaman profetisa. ¿Qué te parece? Con toda la fuerza de la palabra, profetizó la palabra de Dios. Es la segunda persona en el Pentateuco con ese título. Primero es Aarón, su hermano. Y no se hace ninguna diferencia en la palabra hebrea, salvo el femenino, para darle ese título. Mis queridos hermanos, Ruth, epítome de abnegación, redención, sacrificio personal. Primer libro de la Biblia que aparece con el nombre de una dama. Débora, oye, este sí es un caso impresionante. Llegó a ser jueza de Israel. Ahí aparece en las escrituras como líder político del pueblo. Y además líder militar, al punto que Barak dice, mejor guíanos tú. Eso es lo que varios hombres deberíamos hacer hoy en el liderazgo de la iglesia. Cuando haya una hermana brillante, capaz, mejor que nos guíe ella. Amén. Y no estar con machismos ridículos en pleno siglo XXI.
Barak dijo, no, la más capaz es ella. Si es la más capaz y Dios la puso, que sea ella. Pero la victoria la va a obtener una mujer. No importa, lo que importa es que si no eres tú, nos van a matar a todos. Y dice la Biblia que también fue profeta. Impresionante. La madre de Samuel es una chica en medio de una circunstancia brutal, con un marido irresponsable, que tiene 2 mujeres. Y a pesar de sus difíciles condiciones, hace un pacto con Dios. ¿Puede hacer un pacto con Dios una mujer en medio de circunstancias tan difíciles? Claro que sí. Claro que sí. Hulda, la Biblia la presenta como profetisa y mensajera escogida. Imagínense, Esther. Pocos de nosotros nos damos cuenta de lo que fue Esther. Pocos de nosotros nos damos cuenta. Esposa del emperador de Medo-Persia. Asuero. Jerjes aparece en los libros de historia como Jerjes. Búsquelo como Jerjes. Y ahí aparece. Dueño del mundo. Y ella emperatriz. Y a pesar de estar en esa condición, fiel a Dios. Fiel a Dios. Y con liderazgo como para promover una ley para proteger a los suyos. Eso se llama tener liderazgo. Mis queridos presentes, muchos de nosotros a veces queremos una interpretación literalista de la Biblia. Nos metemos en problemas. Esta iglesia está en proceso de ordenación de ancianas y diaconisas. Y quizá para alguien pueda decir, oiga, pero eso no se había hecho antes. Pues muy mal. Hace 40 años se aprobó en Interamérica. Somos los últimos de todo el territorio de la división que estamos practicando, que estamos llevando a cabo este ritual. Porque en realidad no tenemos razón para no hacerlo. Pero es que en la Biblia tiene que decir. Eso se llama un problema con el método de interpretación que tenemos. Un método literalista. Tampoco dice que a las mujeres no aparece que a una mujer la estén ordenando, pues tampoco que la estén bautizando. Y las bautizamos. Tampoco dice que a los menores de edad aparecen bautizando y los bautizamos. Tampoco dice que no debemos beber café y no lo hacemos. ¿Quieres que aparezca una interpretación literalista? Te vas a meter en problemas. Más si te metes a estudiar la profecía. ¿Quién sabe dónde vas a ir a parar? Mis queridos hermanos, nuestra iglesia a lo largo de su historia ha tenido circunstancias que le ha costado asimilar. A la misma iglesia cristiana le costó mucho asimilar. Al apóstol Pablo le costó asimilar cuando el sistema de sacrificios dejó de funcionar. ¿Cuándo dejó de funcionar el sistema de sacrificios? ¿Quién me dice? Se rasgó el velo, dice la Biblia. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió. Ya murió el Cordero. Ya no era necesario el sistema de sacrificios. Pero usted lee ahí en la Biblia que el apóstol Pablo, en Hechos, va al templo, se rapa el cabello y hace un pacto y un ritual en el santuario, que todavía seguía celebrando sacrificios. ¿Sabe cuántos años le costó a la iglesia asimilar el final del sistema de sacrificios? 40 años. ¿Y sabe qué tuvo que pasar? Exactamente. Muy bien contestado. Que en el año 70 llegaron los romanos y les destruyeron el templo. Nunca más volvieron a celebrar sacrificios. Hay algunas cosas que a la iglesia le cuestan años entender y aceptar. Es cierto. Pero creo que 40 años es suficiente. Una generación entera. Alguien me dijo que en la iglesia de Portales, la primera vez que se nombró a una directora de escuela sabática, hubo toda una revolución.
una oposición tremenda. ¿Cómo? Una mujer al frente, dirigiendo. Eso es para los varones. Y aquí, en donde estamos parados, donde estamos sentados, en este lugar, costó mucho tiempo entender que podía haber directoras de escuela sabática. Y hoy, pues perdóneme usted, pero son las mejores. Yo en la historia de mi vida he visto más directoras de escuela sabática buenísimas que varones también hay, por supuesto. Muy creativas. La historia de la iglesia va cambiando, porque la historia también es una construcción social. Yo acabo de escribir un libro, que por cierto vamos a presentar en esta iglesia, el sábado 14 de octubre por la tarde. Está usted invitado. Aquí vamos a tener a la puesta de sol, presentación del libro, bueno, antes de la puesta de sol, la presentación del libro y después que se mete el sol, venta y firma de autógrafo. 192 páginas. La historia de la iglesia en esta ciudad. Hemos cambiado. Hay prácticas que no hacemos, pero mi libro se llama Nada que temer. Y está basado en esta cita de Ellen White, que está registrada en Eventos de los Últimos Días, página 64. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en la que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia, ¿qué cosa? Pasada. Cuando alguien me dice a mí, es que antes las cosas se hacían mejor, no, perdóneme. Sí, es que antes sí estudiaba la Biblia la gente, discúlpame. Yo no tengo evidencias históricas. Ahí en mi libro le ofrezco evidencias históricas, porque yo no ando contando chismes. Le ofrezco referencias en el contexto de la historia de este país. Nos tardamos 50 años en tener un colegio adventista en México. ¿Sabe por qué? Hay razones. Es que los dirigentes, cálmate. Había una cosa que se llama Constitución. No podíamos comprar el templo afuera. ¿Tú sabes por qué están esas butacas ahí? ¿Y por qué no tenemos bancas? ¿Te lo has preguntado? Hay que leer el libro. Pero hay razones. No estamos aquí, no llegamos por generación espontánea. Somos el resultado de una historia que va de la mano con nuestro país. Nuestra universidad en Montemorelos, la primera que surgió, es resultado también de situaciones políticas que se vivieron a finales de los 60 en esta ciudad. También tuvo que ver. Y mis queridos presentes, nuestra iglesia, cuando usted lea el libro, se va a dar cuenta de cómo va cambiando. Yo no soy de los que usan el verbo evolucionar. No me gusta ese verbo y no lo uso por las connotaciones que tiene. Pero la Biblia, la Ellen White nos recomienda, no tenemos nada que temer del futuro. Nuestra iglesia tiene que avanzar. Nuestra iglesia tiene que avanzar. Y las damas en esta iglesia tienen, a partir de las escrituras, el mismo valor que los varones. Amén. En un país como este, donde la mujer es víctima de tantos abusos, el lugar menos indicado para dar muestras de discriminación es la iglesia. Es el lugar menos indicado. Y una verdadera blasfemia es utilizar las escrituras para demostrarlo. Eso no se vale. Eso no se vale. Por eso, para mí, como ministro del Evangelio, es muy importante educar a los varones, empezando por mí, que hemos sido formados en el machismo, hemos sido formados en el abuso, hemos sido formados y normalizamos
el maltrato a la mujer. Esa es una consecuencia natural. Mis queridos varones, no podemos hacer eso. Y tenemos que mejorar. Y en la iglesia no podemos utilizar las escrituras para decir que el valor de uno es uno y la otra Dios lo considera diferente. Si eso, y eso no lo he hecho esta mañana, si eso estudiamos a partir de la naturaleza de Dios, vamos a destruir la interpretación bíblica, se los aseguro. Se los aseguro. Y mis queridos hermanas, nosotros solo queremos hacer esto para mostrar que delante de Dios no hay hombre ni mujer, somos uno en Cristo Jesús. Y porque yo como ministro del Evangelio no tengo ningún argumento para negarle a una dama una oración de consagración por una anciana o una diaconisa. Solo por el hecho de ser mujer. Yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Y menos con un argumento de la palabra de Dios. Por eso, más adelante, el próximo mes, el mes de octubre, tenemos planificada la ceremonia de ordenación. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna inconformidad, tiene toda la libertad de acercarse con este servidor y con cualquiera de los ancianos. Si usted hay algo que no le parece, venga y acérquese. Estamos dispuestos a escuchar lo que sea. O como mujer puede decir usted, es que no entiendo esto, no entiendo aquello. ¿Qué es la ordenación? Es el reconocimiento de que Dios ha llamado a alguien, el reconocimiento de la iglesia, de que Dios ha llamado a alguien, una persona, y su posterior consagración. No tenemos ningún argumento para no hacerlo con las damas. Tiene 40 años que la iglesia hace eso. Y por lo tanto, somos los últimos en Interamérica en hacerlo aquí, en este territorio. Yo lo he hecho en otros países. Yo lo he hecho en otros países. Y como dijo Barak, si ella es la más capaz, pues que Dios la dirija. Y aunque digan, es que el triunfo lo ha tenido una mujer, pues bienvenido, porque así vamos a estar vivos todos. Y de otra manera, pues nos lleva Judas, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga este día. Y recuerde, no tenemos nada que temer del futuro. Que el Señor les bendiga.